Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar sobre líderes sectarios. Pero no vamos a hablar sobre sectas en abstracto, ya lo tratamos en la primera temporada, y esto va de algo más prosaico. No solamente de tema túnicas, comunas, suicidios colectivos o true crimes de crímenes raros. Eso existe, pero si empezamos por ese punto, nos equivocaríamos. El fenómeno en sí es más amplio y mucho más cotidiano de lo que podemos pensar, porque un líder sectario puede aparecer en un grupo religioso, pero también en una escuela terapéutica, en un negocio de crecimiento personal, en un grupo político, en una comunidad política, en entrenamientos de rendimiento, grupos espirituales, redes de inversión y un montón de cosas, incluidas relaciones de poder muy cerradas. Y es que la palabra secta tiene una carga muy potente. A veces se usa mal. A veces se usa solo para insultar a un grupo que no nos agrada. Por eso quiero empezar con una idea bastante más precisa. Relaciones sectarias o grupos de alta demanda. Lo importante no es si el grupo tiene una estética rara. Lo importante es si existe una dinámica de control. ¿Quién puede preguntar? ¿Quién puede irse? ¿Qué pasa cuando hay dudas? ¿Cómo se mueve el dinero dentro? También la utilización de la culpa y la tolerancia a la discrepancia dentro del propio grupo. Importantísimo preguntarnos qué lugar ocupa el líder y si la persona que está dentro conserva criterio propio o si cada vez tiene que mirar hacia arriba para saber qué pensar. Pierde su autonomía, por decirlo así. Robert J. Lifton, al hablar de reforma del pensamiento, señalaba 3 rasgos frecuentes en los cultos destructivos. Un líder carismático que se vuelve objeto de adoración, luego un proceso de persuasión coercitivo o reforma del pensamiento y, tercer punto, una explotación económica, sexual o de otro tipo. Otra autora, Janja Lalich, con su idea de bounded choice o elección acotada, explica cómo personas normales e inteligentes pueden tomar decisiones aparentemente irracionales dentro de un sistema que limita mucho lo que puedes pensar realmente y elegir. Y esa es la clave. No nos hace falta imaginar a las víctimas como ingenuas o débiles. Al revés. Muchas veces son personas buscando sentido, comunidad, cura, disciplina o éxito, entre otras cosas. Y muchas veces una salida a una vida que sienten insignificante. Aquí el líder sectario no inventa las necesidades de esas personas. Las detecta, las organiza y las pone a trabajar para él. Vamos a ver 10 características o conductas que son esenciales del líder sectario. La primera de ellas va a ser la autoridad carismática concentrada. El líder sectario aquí no es solo un coordinador, es el centro simbólico del grupo, absoluto. Su biografía se vuelve una parte importantísima del mensaje. Aquí su cuerpo, su voz, la historia que puede contar de superación, real o no, su sufrimiento, su riqueza o su supuesta iluminación funcionan como una prueba en sí misma. Y aquí veríamos que el grupo deja de seguir una doctrina y empieza a seguir a una persona. Si la doctrina cambia, el seguidor se adapta. Si el líder se contradice, el grupo encuentra una explicación. Si el líder falla, el fallo se interpreta como prueba, estrategia, un ataque externo o falta de comprensión de los demás. Imaginémonos una comunidad que empieza hablando de meditación, fitness, productividad o fe, pero acaba funcionando alrededor de una sola figura. Lo que importa ya no es la práctica, lo que importa es lo que dijo el líder, lo que dijo él. Vemos cómo ha cambiado el eje, ya no es el sistema, ya no es el grupo, se ha vuelto la persona. El segundo punto es que da una promesa de transformación total.
El líder sectario no suele vender una mejora pequeña. Vende casi, o sin el casi, una vida nueva, una cura total, éxito económico, un despertar de una Matrix, libertad definitiva, salidas del trauma, riqueza, salvación, un montón de cosas. Y esta promesa es muy potente porque toca una necesidad profunda, dejar de ser quien uno siente que es. El problema aparece cuando la transformación prometida exige obediencia creciente y cuando cualquier fracaso se atribuye al seguidor, no a que se lleve mal los consejos ni nada, no. La culpa se atribuye a la propia persona, porque si no funciona, no es que falle el método, fallas tú. Y eso es muy importante. Esto es muy sectario. El tercer punto es el lenguaje propio. En mucha frecuencia los grupos sectarios suelen crear un vocabulario interno. Hay palabras para los de dentro y palabras para los de fuera. Se etiquetan de alguna manera para el enemigo y hay frases que explican todo. Lifton habló de loading the language, que es cargar el lenguaje hasta que cada palabra ya tenga una interpretación cerrada. Y esto simplifica muchísimo el mundo. Me recuerda mucho a Orwell en 1984 cuando intentan crear la neolengua. Y aquí la duda se llama miedo, la crítica se llama resistencia, la familia se llama programación, porque claro, la familia te va a intentar volver mediocre. Y el cansancio se le llama falta de compromiso. También podemos ver que el que se va se convierte en traidor, en débil, en negativo, contaminado. Nada que tenga que ver con que todo eso le esté haciendo daño, no. Aquí el lenguaje se estrecha y a la vez se estrecha el pensamiento. Y si tenéis curiosidad por lo que comentó de Orwell, mirad el libro 1984 porque es muy interesante. Ahí se intenta crear un lenguaje, definiendo que el lenguaje, si no hay, por ejemplo, una palabra para expresar libertad, el concepto de libertad, de alguna manera, deja de existir bastante. El cuarto punto va a ser el control de la información, porque un líder sectario va a intentar regular qué información entra y cómo debe interpretarse. No siempre va a prohibir de forma directa las cosas. A veces las desacredita, les quita, credibilidad, las denosta, como si dijese que los medios mienten, que las familias no entienden en realidad lo que quiere transmitir, que los terapeutas que ayudan a las personas que están dentro de la secta están condicionados por el propio sistema, o que los críticos tienen envidia. En el fondo lo que quieren transmitir es que los datos externos al grupo sectario están manipulados y la persona no se aísla de golpe. Poco a poco aprende que toda fuente externa se vuelve sospechosa y que la interpretación correcta siempre viene de dentro del grupo. El quinto punto es la creación de un enemigo externo y esto es muy interesante porque muchos líderes sectarios necesitan un enemigo, que puede ser el sistema, los mediocres, los impuros, los dormidos, la familia tóxica. El enemigo cumple una función, une al grupo, porque si hay enemigo, la crítica externa deja de ser información y pasa a ser ataque, no se procesa igualmente. Esto crea una sensación de cohesión que realmente es falsa, pero también genera una paranoia grupal, porque al crear un enemigo, cualquier información que venga de esa figura o de ese grupo no se va a digerir, se va a confrontar. Y si te ha convertido a la familia en enemigo, a tus amigos en enemigo, no vas a creerles lo que te dicen. Y esto es muy importante. No todo grupo con enemigos es sectario, de todas formas. Pero cuando toda crítica se interpreta como prueba de persecución, el pensamiento se cierra. Eso es importante. El sexto punto va a ser la escalada del compromiso. Porque el líder sectario no suele pedirlo todo al principio. Primero una charla, luego una formación, después un curso, una cuota, un retiro. Pero luego te empieza a pedir cortar con personas que te frenan, te pide dedicar más horas, reclutar a otros y más tarde defender públicamente su sistema. Cada paso hace más difícil volver atrás. Esto lo hemos visto en otros episodios en maniobras de marketing y en maniobras de persuasión. La persona no solo ha creído, también ha invertido tiempo, dinero, reputación y relaciones. La salida empieza a doler antes incluso de estar clara. El séptimo punto aquí va a ser la culpa y la vergüenza como herramientas de anclaje. La culpa es una herramienta muy eficaz. Si dudas, es que no confías. Si te agotas, es que eres débil. Si preguntas por dinero, es que tienes una mentalidad de pobre o de plebeyo.
Si no mejoras, es que no te has entregado lo suficiente y si quieres irte es que les estás traicionando, porque se ridiculiza al que no avanza y al que no tiene disciplina, al que también sigue con su familia, o al que no dona, al que no vende, o al que no soporta la presión. Toda resistencia va a ser utilizada con mecanismos de culpa o de vergüenza para generar fricción en el abandono del grupo sectario o del culto al líder. Y el líder sectario no necesita encerrar a alguien físicamente si consigue que se vigile por dentro a sí mismo. Como decían, la mejor orden es la que no tiene que ser dada. Y la culpa y la vergüenza funcionan muy bien en ese sentido. En octavo punto tenemos la explotación. Y puede que aquí esté una diferencia muy importante entre un grupo exigente y un grupo destructivo. Porque puede haber comunidades intensas que no sean explotadoras. Pero en el liderazgo sectario, la intensidad suele terminar beneficiando al líder o a la cúpula, si no hay un líder concreto exacto. Y aquí podemos hablar de explotación de tipo económica, laboral, emocional, sexual, reputacional o familiar. Hay un montón de formas de explotar. El seguidor da cada vez más dinero, horas, contactos, obediencia, intimidad, cuerpo, acceso a otras personas o difusión del propio grupo. Y el discurso puede ser espiritual, terapéutico o empresarial, da igual. La pregunta importante es material. ¿Quién se beneficia de la entrega de quién? El noveno punto es que la doctrina va a estar por encima de la persona. En un sistema sectario la experiencia individual no corrige la doctrina. Si sufres, es que no la has entendido. Si algo te daña, es tu resistencia. Si el método no funciona, es que no lo has aplicado bien. Lifton esto lo llamó Doctrine over Person. La doctrina está por encima de la experiencia humana concreta. El sistema no se adapta a la persona. Es la persona la que debe reinterpretarse para encajar en este sistema. Y es profundamente injusto, porque es una especie de justificación de sí misma. Cualquier crítica porque no les funcione lo que les han prometido es que la persona no ha cumplido o no ha rendido lo suficiente y siempre es la culpa de sí misma. Y es un gran peligro creérselo. Y es clínicamente peligroso incluso porque la persona pierde la confianza en su propia percepción. Si algo le duele, aprende a sospechar de sí misma en vez de sospechar del sistema en el que está metido. Y luego el décimo punto es la dificultad para salir. Aquí un líder sectario crea una estructura donde irse tiene coste. Aparece una pérdida de comunidad, culpas y miedos, amenazas, deudas, descrédito público, rupturas familiares, porque puede haber comunidades que tengan la familia dentro también. La prueba de un grupo no es solo cómo entra la gente, también es cómo puede salir. Si salir implica que te destruyen simbólicamente, esto es una señal muy seria. Y vamos a ver ahora 10 subtipos de líderes sectarios, porque no todos tienen un perfil concreto. Hay muchísimos tipos, aunque no lo parezca. Pero ahora en concreto voy a comentar 10. Me gustan mucho las enumeraciones. El primero de ellos es el profeta apocalíptico. Este tipo de líder organiza todo alrededor de una amenaza final. El mundo se acaba. La sociedad está perdida, va a venir una guerra o una caída moral, una destrucción total. Su poder viene de presentar el miedo como una especie de conocimiento especial. Él sabe lo que viene. Los demás están dormidos o están distraídos de lo que se viene. Y ejemplos históricos hay muchos. Algunos grupos milenaristas han terminado en aislamiento extremo, violencia o incluso suicidios colectivos. A ver, no todos tienen que llegar ahí, pero la estructura de base es reconocible. Hay un miedo, urgencia, necesidad de salvación interna y un enemigo externo muy claro. El segundo subtipo de líder sectario va a ser el gurú terapéutico. Cuidado con este, porque este subtipo usa el lenguaje psicológico, trauma, energía, heridas, apego, infancia, sanación y muchas parecidas, y puede empezar con algo legítimo, que es que la gente sufre y busca ayuda, cosa totalmente coherente. El problema aparece cuando el gurú ocupa el lugar de terapeuta total, de juez moral, y de figura de apego a la vez. El seguidor aquí ya no sabe si está mejorando o si está siendo reinterpretado y todo lo que siente se traduce desde el método. Como hemos dicho antes, si duda es defensa, si se quiere ir es resistencia y si denuncia daño es una proyección de él.
Este subtipo es especialmente peligroso porque es que usa vocabulario clínico para poder controlar. Cuidado, porque es que esto se da mucho en retiros, por ejemplo. El tercer subtipo, que está bastante en auge, que es el coach de éxito y riqueza. Este promete dinero, disciplina, libertad financiera, un cuerpo fuerte, mentalidad ganadora y ruptura con mediocres o plebeyos, como algunos le llaman. Este perfil atrae a personas jóvenes que se pueden encontrar muy frustradas o con deseo de ascenso rápido, casi como un ascensor. Y no siempre es una secta. Mucho coaching es simplemente comercial. Pero la dinámica sectaria aparece cuando hay culto a la figura del coach. Desprecio a los de fuera, una inversión muy creciente, reclutamiento, y ya aparecen aquí también la culpa por fracasar y una identidad de sentirse una especie de élite frente a los que no pertenecen al grupo, incluso aunque no les esté funcionando la metodología que supuestamente les hace ser superiores. Aquí la pobreza puede presentarse como un fallo moral, la duda como mentalidad débil y el trabajo ordinario como una especie de cárcel. La familia también puede aparecer como un obstáculo. Si vemos, siempre es lo mismo, solo que cambia el envoltorio. El cuarto subtipo va a ser el del líder político totalizante. Y no solo ofrece programa político, este tipo de líder, ofrece identidad y pertenencia, además de una explicación total del mundo. Va a dividir la realidad en pueblo y enemigo, puros, impuros, traidores y fieles. Y no todo el liderazgo político fuerte es sectario, también hay que tenerlo en cuenta. La señal aparece cuando el líder se vuelve incuestionable, cuando toda crítica es leída como traición y cuando los seguidores pierden capacidad de evaluar hechos fuera del marco del propio movimiento político. Bueno, ejemplos hay muchos. Basta abrir los libros de historia para poder estudiarlos y verlos. El quinto subtipo va a ser el líder espiritual de pureza. Y este tipo de líder promete limpieza moral, sexual, alimentaria, energética o religiosa. Aquí el cuerpo, el deseo y la vida cotidiana se van a convertir en campos de vigilancia, de autovigilancia. Aquí puede haber ayunos, confesiones, restricciones, castigos, aislamiento. El seguidor siente que cualquier deseo propio lo aleja de la pureza. La obediencia se presenta como prácticamente el único camino de liberación. El sexto subtipo es el seductor erotizador. Y es que este usa el deseo como vía de control. Aquí puede aparecer en grupos espirituales, terapéuticos o incluso artísticos. El líder se presenta como alguien que libera sexualmente, que cura bloqueos, que abre energía, enseña amor superior y cosas por el estilo. El problema aparece cuando la sexualidad queda al servicio de su poder. El consentimiento se ve contaminado por la autoridad, por la presión grupal, la dependencia, también por el miedo a quedar fuera y al final, pues prácticamente se crea una especie de harén. El séptimo subtipo va a ser el empresario piramidal. Y es que este líder no siempre se presenta como espiritual. Puede hablar de negocios, de afiliaciones, de libertad, una comunidad de emprendedores. Aquí el seguidor compra una entrada, una formación, una membresía, pero luego debe atraer a otros. Y aquí la promesa es el ascenso. La realidad, tristemente, suele ser que pocos ganan y muchos sostienen el sistema. Y la culpa del fracaso cae sobre quien no vendió suficiente, no creyó suficiente o no trabajó suficiente. El octavo subtipo, el conspirativo. Este ofrece una explicación secreta del mundo. Él ve lo que otros no ven, ya que tiene acceso a información oculta y los demás vivimos de alguna manera engañados totalmente. Este subtipo funciona muy bien en épocas de gran incertidumbre. Da orden donde hay incertidumbre, da culpables, da identidad de sentirse despierto, y el peligro es que la persona empieza a desconfiar de todo excepto de la fuente que está captándole, que precisamente le está generando un daño sin que se dé cuenta. El noveno subtipo va a ser el líder parental, que este no se presenta como genio ni profeta, se presenta casi como un padre o madre del grupo. Cuida, aconseja, corrige, protege, y su poder viene de infantilizar a los miembros. La persona se siente querida, pero cada vez decide menos. El líder sabe qué pareja conviene, qué trabajo, qué lectura, qué amigos, y la dependencia se disfraza de cuidado. El décimo subtipo
va a ser el pseudocientífico. Y este tipo, bueno, aquí se usa una jerga técnica, gráficos, estudios sueltos, batas blancas simbólicas, una neurociencia mal explicada, biología, física cuántica o, bueno, un montón de cosas que pueden intentar vender tratamientos, métodos, suplementos, protocolos o diagnósticos alternativos, y la señal sectaria aparece cuando la crítica científica se interpreta como persecución, cuando todo se explica desde el método, y cuando el seguidor debe desconfiar de cualquier profesional externo al grupo o grupúsculo al que pertenece. Y claro, al final a veces nos preguntamos si existen algunos perfiles más proclives a caer en este tipo de grupos. Voy a comentar 4, pero no son todos los que pueden ser, obviamente. Son 4 de los que creo que tienen más probabilidad de caer en este tipo de redes. El primero sería las personas que están buscando un sentido a nivel profundo. Y es que esta persona no está necesariamente destruida en sí misma, pero tiene una sensación de que su vida no tiene una dirección concreta. Quiere una explicación mayor, una comunidad o un propósito también. El líder sectario aquí le da un mapa simple y una identidad clara. Esta persona es vulnerable porque la pertenencia llega como una respuesta a una pregunta real. Y es, ¿esto qué es? ¿Para qué estoy aquí? Y el líder sectario le da una respuesta simplificada. Esto es tentador, pero es muy perjudicial. Hay otro tipo también, que sería la persona herida por abandono o trauma, y esta tiene un gran hambre de cuidado. Necesita familia, protección o reparación. Puede entrar en grupos donde por primera vez en su vida se siente visto. Aquí el líder no solo da ideas, da un lugar emocional donde la persona puede bajar la guardia y puede sentirse querida. Aquí se producen fenómenos que se parecen mucho a los procesos que utilizarían las personas de perfil psicopático narcisistas, que es el love bombing, el bombardeo amoroso, en el que la secta utilizaría una especie de inundación de amor para generar un vínculo enorme y una especie de idealización. Es muy interesante, pero también muy peligroso ver cómo la inundación de amor en las personas que han carecido de él puede generar una idealización que es muy difícil de romper. Y al final es que este tipo de personas son vulnerables porque la salida no implica perder solo un grupo, implica perder una fuente súper importante de apego. Otro tipo de persona vulnerable a caer en los estilos sectarios es la persona que tiene ambiciones frustradas, que quiere ascender rápido, que quiere dinero, un cuerpo escultural, estatus, éxito, y puede sentir que el mundo ordinario es demasiado lento o demasiado humillante. Y en cambio, el líder le ofrece un atajo y superioridad, casi como si le diese las claves del éxito. Y aquí presenta como vulnerable este tipo de persona porque el grupo convierte la frustración casi en identidad de elegido. Si estás frustrado es que has detectado la Matrix. También tenemos la persona que es muy responsable pero está muy agotada. Pueden ser personas muy cumplidoras, que tienen una gran disciplina y están acostumbradas a obedecer, a sostener y a esforzarse. Pueden funcionar muy bien dentro de sistemas exigentes porque ya traen una tendencia a cargar con absolutamente todo. Y la vulnerabilidad consiste en que confunde explotación con compromiso. Y esto es muy rentable para quien quiere sacar éxito de ello, o como para quien quiere sacar rédito de ello, como un líder sectario. Quiero comentar ahora varias curiosidades históricas sobre sectas que me parecía muy interesante recopilar para este episodio. Y la primera de ellas es que la palabra secta no siempre significó lo mismo, porque en su origen la palabra secta tenía más que ver con escuela, líneas o grupos separados, y con el tiempo se cargó de significado negativo. Hoy se usa mucho para grupos percibidos como desviados, peligrosos o manipulativos, y por eso hay que usarla con cierto cuidado. El problema clínico no es que el grupo sea minoritario, el problema es que sea coercitivo y explotador. Por otro lado, Max Weber hablaba del carisma. Habló de autoridad carismática, una forma de poder basada en la percepción de cualidades extraordinarias del líder. Y el carisma no es solo simpatía, es una especie de legitimidad emocional, porque un líder carismático puede producir obediencia porque sus seguidores sienten que él no es una persona común. Sienten como que tiene una misión, un destino,
una especie de visión o fuerza especial que le diferencia de los demás. También tendríamos un evento muy potente que ocurrió en Johnstown y era el relacionado con Jim Jones y el Templo del Pueblo, que empezó con un discurso de justicia social, de comunidad interracial y de ayuda a las personas en estado de pobreza, y terminó en Guyana en 1978 con más de 900 muertos en una especie de suicidio grupal, masacre, porque muchos fueron obligados a suicidarse, por decirlo así. Y esto nos sirve para recordar algo muy importante, que algunos grupos destructivos no empiezan con una estética maléfica, sino que pueden empezar con ideales atractivos, buenos, e incluso, sí, también encontramos el caso de Heaven's Gate. Y Heaven's Gate mezcló cristianismo, ufología, ascetismo y creencia en un nivel superior de existencia. En el año 1997, 39 miembros murieron en un suicidio colectivo, convencidos de que abandonarían sus cuerpos para acceder a otra forma de vida. Y aquí se ve la potencia de un sistema cerrado. Cuando la doctrina controla incluso el significado de la propia muerte, el líder ya no controla solo la vida diaria, controla hasta el último de los conceptos. También tenemos el caso de Omu Shinrikyo, que combinó meditación, apocalipsis, ciencia, disciplina, yoga y culto al líder, y acabó con un desenlace bastante bestia. En 1995 perpetró el ataque con gasarín en el metro de Tokio, y esto es importante porque este caso desmonta la idea de que las sectas solo captan a personas sin formación. Om atrajo también a perfiles técnicos, universitarios y profesionales. Todo esto no lo habrían llevado a cabo personas sin formación absoluta. Y tras todo esto, comentar al final que un líder sectario no domina solo porque grite o prometa o tenga carisma. Domina porque consigue organizar las necesidades de otros alrededor de su autoridad. Necesidades tan normales y comunes como la de tener sentido, la de pertenencia, de cura, de riqueza, de sentirte un poquito especial o de que la vida tenga una explicación simple. El liderazgo sectario se aprovecha de algo muy muy humano y por eso no basta con burlarse de los seguidores. Lo que tenemos que preguntarnos es qué hambre había ahí, qué promesa se les vendió y el precio que pagaron por sostenerla. La prevención empieza por mirar estructuras, no solamente rarezas. Un grupo sano permite preguntar, permite irse, discrepar y conservar vínculos externos. También permite que el líder sea criticable y se pueda exponer a refutar las cosas. Permite que la persona siga siendo más grande que la propia doctrina, que no sea comido por la doctrina. Cuando todo eso desaparece, el problema ya no es solo que alguien tenga seguidores. El problema es que esos seguidores empiezan a perderse dentro del mundo que otro ha fabricado. Y es que cruelmente a veces se asocia, como hemos dicho, a las víctimas una especie de atribución de ingenuidad o de falta de inteligencia. Y, como hemos dicho, nada más lejos de la realidad. Lo que son necesidades. Necesidades a las que se les ofrece una solución rápida y sencilla. Y ahí a veces podemos caer en la trampa. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, consulta o solicitud de tema. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.